Las lágrimas rodaban silenciosamente por el rostro envejecido de Eduardo mientras apretaba con fuerza el volante del taxi. Frente a él, en el edificio corporativo de vidrio y acero que llevaba su apellido, su hijo, quien no sabía que era su hijo, acababa de revelarle el sacrificio diario de una mujer que él había abandonado hace más de 2 décadas. Mi madre trabajó en 3 empleos durante años para pagarme los estudios. Ahora está muriendo en un hospital porque nunca tuvo tiempo de cuidar su propia salud, confesó Matías con la voz quebrada. Y todo porque mi padre, un cobarde ambicioso, la abandonó cuando supo que estaba embarazada. ¿Alguna vez te has preguntado si el dinero realmente puede comprar la felicidad? Si estás viendo este video desde tu casa o quizás durante un descanso en el trabajo, quédate hasta el final, porque esta historia sobre un empresario millonario que se disfraza de taxista para conocer al hijo que nunca tuvo, te hará reflexionar sobre qué es lo verdaderamente valioso en la vida. Eduardo Montero lo tenía todo, o eso creía. A sus 58 años, este imponente hombre de cabello entrecano y mirada penetrante había construido un imperio tecnológico valorado en miles de millones. Desde su penthouse con vista a la ciudad, podía contemplar los rascacielos que simbolizaban su éxito, pero la vista solo le devolvía el reflejo de su profunda soledad. Cada noche, mientras revisaba los últimos informes financieros, un pensamiento recurrente lo atormentaba. ¿Valió la pena sacrificar una familia por la riqueza material? Hace 23 años, cuando apenas era un emprendedor hambriento de éxito, Eduardo había recibido una noticia que cambiaría su vida. Elena, su novia de entonces, estaba embarazada. Con el miedo de que un hijo obstaculizara sus ambiciones, tomó la decisión que ahora consideraba el mayor error de su vida. Entregó dinero y desapareció. Nunca supo que Elena decidió tener al bebé sola, rechazando su dinero y jurando que jamás lo buscaría. La culpa y el arrepentimiento finalmente habían alcanzado a Eduardo. Tras meses de investigación privada, descubrió que tenía un hijo llamado Matías Herrera, estudiante brillante de medicina que trabajaba en múltiples empleos para sustentar a su madre enferma. No fue difícil para Eduardo, con sus recursos, obtener información sobre las rutas diarias del joven, incluyendo la dirección del hospital donde Elena estaba internada. El plan era simple, pero arriesgado. Eduardo compró una licencia de taxi, aprendió lo básico del oficio y comenzó a estudiar las expresiones y modismos de los taxistas de la zona. Se dejó crecer una barba espesa, cambió sus trajes de diseñador por ropa común y durante semanas practicó cómo ocultar su acento refinado. Todo para tener un encuentro casual con el hijo que nunca conoció. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Eduardo, irreconocible con su gorra desgastada y uniforme de taxista, esperó pacientemente fuera del hospital donde Matías realizaba sus prácticas médicas. Cuando vio salir al joven, exhausto después de una guardia de 24 horas, sintió que el corazón se le detenía. El muchacho era su viva imagen a los 20 años, pero con una calidez en los ojos que Eduardo reconoció como herencia de Elena. ¿Taxi, joven?, preguntó Eduardo, disimulando su nerviosismo mientras Matías se acercaba. Sí, por favor, al distrito universitario, respondió el joven, subiendo al vehículo sin sospechar que el hombre tras el volante era su progenitor. El trayecto comenzó en silencio, con Eduardo robando miradas al retrovisor, absorbiendo cada detalle del rostro de su hijo. Fue él quien rompió el hielo con una pregunta aparentemente casual. Día difícil en el hospital. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Matías, agotado y vulnerable, encontró en aquel taxista anónimo un oyente atento. Le habló de sus estudios, de sus 3 trabajos y finalmente de su madre enferma. Una enfermedad grave, explicó Matías con voz temblorosa.
resultado de años trabajando sin descanso para darme una vida digna. Todo porque mi padre nos abandonó antes de que yo naciera. Eduardo sintió cada palabra como una puñalada. ¿Y nunca conociste a tu padre?, preguntó, luchando por mantener firme su voz. No, respondió Matías con amargura. Mi madre dice que era un joven empresario con grandes sueños. Le dio dinero para abortar y desapareció. Ella decidió tenerme sola. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo, con los nudillos blancos de apretar el volante, finalmente habló. ¿Y si algún día apareciese, lo perdonarías? La risa amarga de Matías resonó en el pequeño espacio del taxi. ¿Perdonarlo? No lo creo. ¿De qué serviría su perdón ahora que mi madre se está muriendo porque nunca pudo permitirse un seguro médico decente? Eduardo condujo en silencio, cada palabra de su hijo desgarrando la muralla emocional que había construido durante décadas. Al llegar al destino, Matías pagó la tarifa y añadió una propina modesta. Gracias por escucharme. A veces es más fácil hablar con un desconocido. Si necesitas un taxi otra vez, aquí tienes mi número, respondió Eduardo entregándole una tarjeta. Pregunta por Alberto. El nombre falso se sentía como una traición más, pero Eduardo ya había trazado un plan. Esa noche, Eduardo no regresó a su lujoso penthouse. Aparcó frente al hospital donde Elena luchaba por su vida y desde la distancia observó a Matías entrar con un pequeño ramo de flores baratas. Lo vio hablando con médicos, negociando plazos de pago que claramente no podía cumplir. A la mañana siguiente, el director del hospital recibió una transferencia anónima que cubría todos los gastos médicos de Elena Herrera, incluyendo un tratamiento experimental en el extranjero. La única condición: absoluta discreción sobre el origen de los fondos. Durante las siguientes semanas, Eduardo continuó con su disfraz, recogiendo a Matías regularmente, ganándose lentamente su confianza, escuchando historias sobre Elena, sobre la infancia de Matías, sobre los sacrificios de una madre soltera. Con cada viaje, el peso de su culpa aumentaba, pero también crecía su determinación de hacer lo correcto, aunque fuera demasiado tarde para ser llamado padre. El momento de la verdad llegó de manera inesperada. Mientras Eduardo, en su identidad real como magnate empresarial, firmaba los documentos para la fundación benéfica que había creado para financiar estudios médicos a jóvenes de escasos recursos, su asistente le informó que un joven llamado Matías Herrera insistía en verlo. Eduardo sintió que el mundo se detenía. «Hazlo pasar», ordenó con voz apenas audible. Cuando Matías entró a la lujosa oficina, sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y confusión. «¿Por qué?», preguntó directamente. «¿Por qué un hombre que abandonó a mi madre antes de que yo naciera ahora paga tratamientos experimentales para salvarla?» La investigación de Matías lo había llevado hasta la verdad. El misterioso benefactor era el mismo hombre que había dejado a su madre embarazada y sola. Lo que no sabía era que también era el taxista con quien había compartido sus penas. Eduardo se levantó lentamente de su sillón ejecutivo. «Porque cometí el peor error de mi vida, y aunque sé que nunca podré repararlo completamente, al menos puedo intentar hacer lo correcto ahora». La confrontación fue intensa. Eduardo finalmente confesó también ser el taxista Alberto, explicando cómo había buscado una forma de conocer a su hijo sin revelar una verdad que podría ser rechazada instantáneamente. Matías, furioso por la doble mentira, estuvo a punto de marcharse, pero las palabras finales de Eduardo lo detuvieron. «No te pido que me llames padre. Solo te pido la oportunidad de demostrar que el hombre que abandonó a tu madre ya no existe.
El dinero que gané persiguiendo mis ambiciones ahora puede darle a Elena la oportunidad que yo le negué. Y a ti, la educación que mereces sin tener que trabajar hasta el agotamiento. Matías se detuvo en la puerta. ¿Crees que el dinero puede borrar 23 años de ausencia? No, respondió Eduardo con sinceridad. Pero espero que sea el primer paso de muchos, si me das la oportunidad. 2 meses después, Elena regresó de su tratamiento en el extranjero. Su pronóstico había mejorado considerablemente. En la sala de espera del hospital, Eduardo aguardaba nervioso, sin atreverse a entrar a la habitación donde madre e hijo se reencontraban. Fue Matías quien finalmente salió a buscarlo. «Mi madre quiere verte», dijo con expresión indescifrable. «Dice que tiene algo importante que decirte». Eduardo entró tembloroso a la habitación, donde la mujer que una vez amó y a quien había fallado terriblemente, lo esperaba con una mirada serena. Para su sorpresa, Elena sonrió levemente. «Te tomó bastante tiempo regresar», dijo ella simplemente. «El camino hacia el perdón sería largo y difícil». Pero mientras Eduardo tomaba la mano de Elena y sentía la presencia de su hijo junto a ellos, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los imperios corporativos. Estaba allí, en ese momento de vulnerabilidad compartida, en la posibilidad de sanar heridas que él mismo había causado. Porque al final, lo único que realmente poseemos no son las cosas que acumulamos, sino los vínculos que construimos y las segundas oportunidades que nos atrevemos a tomar.